Moi buenas, amigos e amigos, aquí está Laura, la lectora intempestiva, para falavos deste libro que, a diferencia de outros que vos falei outros días, pues, está recién sacado de imprenta, más o menos. Este libro, Hibernia, de la Ediciones Altadera, publicóse a finales del verano de 2017. Este libro, del que é autor Xaime Martínez, que é un rapaz insultantemente mozo, como todos los que lo son más que yo, pero é que este mozo nació en 1993, contiene una colección de poemas que además ya fueron escritos hay unos años, así que para que veáis cómo viene la mocedad. El título de este poemario, Hibernia, viene del nombre que los romanos daban a Irlanda. Y efectivamente este libro contiene muchas referencias a este país porque el autor pasó allí una temporada como estudiante universitario, circunstancia que aprovechó para hablar de ellos temas como son la identidad propia, el habitar tierra lleno, el paisaje y paisanaje de Irlanda, así como tres referencias a la cultura, a lo que es propiamente cultura literaria y también a la cultura pop, con referencias a personajes como Emma Watson o la princesa Leia. A mí personalmente, no sé si que ya me impresionó el título, pero este libro produce una sensación como muy hibernal, como muy de oscuridad, de frío, de orballo, tanto de Dublín como de Chaciana, de donde lle la familia del autor. Y un poemario muy variado, donde topamos unas veces una voz irónica, otras veces sentida e incluso muchas veces las dos cosas a un tiempo. Y también atopamos poemas en verso libre y otros con verso medido y rima, porque Xaime Martínez, además de poeta, y también músico, con lo cual el ritmo y la sonoridad también lo lleva de CAI. Voy a leer ahora el último poema, que es el que da título al libro, Hibernia, que dice así: son los caberos años del siglo XX. Un guaje, que soy yo en sin tanta barba, aporta como todos los veranos al pueblo de los sus antepasados. Acabante de llegar, la madre, apaez guapa y vibrante como en una semilla escaecida, foza una vuelta más pa que lle tome ese vasín de zume de naranja que, a xulgar pola su insistencia, va a ser quien a salvarlo de la muerte. El guaje conoce bien el ritual y después de que se hace unos cuantes vegaes, llevado por cierto sen infantil el honor, a veras al cachón de los cubiertos y garra una pallina antigua, metálica y afuracada na so parte de embaixo, que sirve para beber el zume en sin molestias nin tropiezos de magalla. Fai un día per guapo, y ceo el rapaz cuerre de Calmonte. Entéronme unos años más tarde de que aquella palla que me valía para colar el zume y un recuerdo que viene de América, traído por los tíos de mi abuela, que se llama bombilla y que sirve para tomar el mate. Decátome de caida que de símbolo nesa imagen que crucia la mi infancia, aunque non sé muy bien qué quier dicime. Quizá ves ella un aviso que mumbia el mío pasado, del destín repetido del exilio. Quizá ves esa palla represente el inane vagar de las generaciones, la ficción de creer que los nuestros fíos non van sentir la amargor de la vida gracias a lo que traballamos nós, el non ser nunca más de ningún sitio. Quizá ves ese trozo de mental contenga en sigo mesmo como una lez todas las miserias y gozos del que marcha. O puede ser también que te ha equivocado errando el tiro y non sea una imagen tan patética y la clave en absoluto la bombilla. Sei que el poema sea de algo más shakespeariano y en verdad aquel vasín de zume de naranja que mi madre me daba, me fixera, conxelado con 10 años, inútil y perdido en un poema, inmortal. Seguramente non. Y por cierto, Xaime Martínez anda también embarcado en un proyecto muy interesante que sacó agora lantra gracias a una campaña de crowdfunding que lle la revista Oculta Lit, y gracias a esa campaña va a salir en papel y va a estar disponible en las librerías. Así que buscaila y mucha atención a este autor que va a dar mucho que falar. Hasta otra, lectores.